Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Dice la palabra del Señor en el Salmo 100, verso 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Vamos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabémosle. Alabémosle, porque bueno es y para siempre será su misericordia. Sí, Señor, hemos visto, hemos conocido tu amor, tu grande misericordia, y ahora queremos alabarte. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Entrad, pueblo de Dios. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabémosle. Alabémosle, porque bueno es y para siempre será su misericordia. Alabémosle, porque bueno es y para siempre será su misericordia. Alabémosle, porque bueno es y para siempre será su misericordia. Alabémosle, porque bueno es y para siempre será su misericordia. Continuamos en el día de hoy compartiendo la palabra de Dios y nos hallamos en Romanos capítulo 5 y versículo 2 que vamos a estar compartiendo en este día, donde dice la palabra de Dios: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice la palabra por quién. ¿Quién es ese quién? Se trata sin duda alguna, se está refiriendo Pablo
al mediador por el cual estamos siendo justificados, que es el Señor Jesucristo, ya que nuestra fe está depositada en Él, como vimos en el versículo anterior, versículo 1. Debido a la fe depositada en Jesucristo, Él nos reconcilió con Dios Padre. Y no solo eso, sino que también tenemos entrada por la fe, dice la palabra, a esta gracia. La palabra es prosagoge, entrada. Aparece esta palabra solamente 3 veces en el Nuevo Testamento y siempre se usa para aplicarla para el acceso a Dios, como bien vemos en Efesios 2:18, donde dice: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada, subrayamos esta palabra, entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y también Efesios 3:12 dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Así que son estos 3 lugares, estos 3 sitios donde se está refiriendo a esta palabra entrada, que viene a decir lo mismo. Sin duda alguna, para los judíos, la idea de tener entrada, como he dicho, la palabra que se dice en griego es prosagogen, la idea que connota es la de la entrada a un salón de la presencia de un monarca. En este caso es el acceso directo a Dios. No es lo mismo la entrada que acceso, ya que la traducción acceso es inadecuada porque deja fuera la vista el hecho de que no entramos por nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos que nos introduzca alguien. En este caso es Cristo Jesús. Esto era algo, como he dicho antes, impensable para los judíos, ya que nada más ver el rostro de Dios, esto equivalía irreversiblemente a la muerte. Como nos dice en el Antiguo Testamento, en Éxodo 19:9, está diciendo: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean, para que siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Los versículos 20 al 21 de este mismo capítulo 19 de Éxodo sigue diciendo: y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Nótese, para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Por eso para ellos esto era impensable. El poder entrar, el poder tener ese acceso, esa entrada libre a la presencia de Dios es algo impensable para ellos. Más tarde, cuando el tabernáculo fue construido en el desierto, sabemos que era un tabernáculo que era portátil. ¿Por qué? Porque ellos iban de camino a la tierra prometida y ese tabernáculo, por tanto, era portátil. Cuando Dios en la columna de fuego se paraba, entonces debían de pararse y estar allí y construir, hacer este tabernáculo portátil por el tiempo que tuvieran. Podía ser un par de días, un par de semanas o un par de meses, dependiera. Pero la verdad era que cuando esa nube se ponía en marcha, ellos tenían que apresurarse rápidamente y deshacer ese tabernáculo portátil. Así que vemos que tenían un tabernáculo portátil y más adelante en el templo, ya en Jerusalén, estaba fijo. Este tabernáculo se hizo allí el templo. Ahora bien, tanto en el desierto como en Jerusalén se fijaron límites muy estrictos. Por ejemplo, un gentil no podía pasar al interior, ni mucho menos. Es más, ellos hicieron una pared intermedia para que no pudieran parar, es decir, entrar cuando entrasen los gentiles. Es la llamada, el lugar, el sitio de los gentiles. No podían pasar donde estaban los judíos. Lo mismo más o menos le pasaba también a las mujeres. No tenían libre acceso a todo el templo.
sino que era restringido. Lo mismo le pasaba también a los sacerdotes. Ellos también tenían sus límites porque ellos no podían entrar, por ejemplo, al lugar santísimo. Esto le correspondía al sumo sacerdote y una vez al año, y nada más. Es decir, que había una norma muy estricta. Por tanto, el referirse aquí Pablo a decirle que tenemos libre acceso, que tenemos entrada, pues para un judío esto era algo impensable. Recordemos que la ley en el Antiguo Testamento señalaba el pecado al hombre, para eso fue dada. Y no solamente eso, sino que la ley no salvaba. Además, la ley era sombra de aquello que había de venir, es decir, el Nuevo Testamento, el nuevo pacto hecho de Dios con los hombres, y este nuevo pacto está y descansa en la persona de Cristo Jesús. Por tanto, vemos que en el Nuevo Testamento, con la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, puso término a todas las restricciones del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto, a través de su sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz del Calvario. Es un sacrificio que agradó al Padre. De hecho, cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra, el mismo Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo: «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Por tanto, vemos que ya que Jesús hace posible que cualquier judío o cualquier gentil que acepte su evangelio pudiera entrar con acceso libre al Dios Padre. Es decir, toda aquella persona que cree en Él puede hacerlo. Y esto lo vemos bien claro en Hebreos 4:16, donde dice: «Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro». Nótese que aquí no es como el Antiguo Testamento, que era el sumo sacerdote que entraba una vez al año. Y además el pueblo estaba esperando a ver si la ofrenda de sangre que hacía era aceptable por Dios o no. Es decir, ellos tenían miedo a la manera como pudiera salir el sumo sacerdote. Si decía que no era aceptado esto de parte de Dios, pues quiere decir que debían de hacer nuevos sacrificios, nuevos votos, nuevos actos de purificación, lavarse, etcétera, nuevos ritos que tenían que hacer, empezar a ir de nuevo y tratar, si había algún pecado oculto, confesarlo y ponerse a cuentas con Dios momentáneamente. Por eso aquí vemos que dice: «Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia». Aquí no hay ningún sumo sacerdote, ya que nuestro sumo sacerdote es Cristo Jesús, por excelencia. Y dice: «para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro». Nótese aquí la libertad que hay para poder acercarse al trono de la gracia y poder hallar el oportuno socorro. También en Mateo 27:51 dice la palabra de Dios: «Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron». Cuando está poniendo aquí de manifiesto en Mateo 27:51, está hablando y está diciendo que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Está señalando aquí este nuevo pacto y este libre acceso, es decir, un nuevo camino que Él abrió gracias a su muerte expiatoria en favor de todos aquellos que le hemos aceptado en nuestro corazón como Señor y Salvador. Continúa diciendo el versículo 2: «Por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes». Cristo trae al creyente justificado dentro de un mundo cabal y el favor, o gracia, como es la palabra en griego charis, de Dios Padre. Es decir, estamos firmes, pero es Cristo Jesús el que lo trae. Alude a algo que es permanente cuando está diciendo por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Es decir, es algo permanente. Es algo que no es como lo del mundo, que es variante y que mantiene al creyente erguido e inconmovible. ¿Y qué es eso? Es la gracia de Dios.
la gracia de Dios es la que nos puede mantener a través de todas las angustias, dificultades y todo aquello que podamos pasar en este desierto, en este mundo. Es la gracia de Dios la que nos mantiene erguidos e inconmovibles. Por tanto, vemos que, y nótese que, aunque la fe es necesaria para la salvación, sin embargo es la gracia de Dios y no la fe del creyente lo que tiene el poder, nótese, y subrayamos aquí esta palabra, la que tiene el poder para mantener al creyente firme en la salvación. Es esa gracia la que precisamente la tiene. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Está diciendo que Dios ha comenzado una obra en todos aquellos hombres y mujeres que han depositado su fe en el Evangelio, que han creído verdaderamente en la obra expiatoria que el Señor Jesucristo llevó a cabo a favor de la humanidad. Lo han creído y comenzó una obra. Y dice que no solamente la comenzó, sino que a través del tiempo la perfeccionará. Es decir, que vamos creciendo espiritualmente. Es decir, y conforme vamos creciendo espiritualmente, vamos conociendo mejor a Dios. Vamos conociendo mejor a la persona del Señor Jesucristo. Vamos conociendo mejor a la persona del Espíritu Santo. La vamos conociendo muchísimo mejor. Y dice que lo hará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? El día de Jesucristo es el día el cual nos habla ahí en Primera de Tesalonicenses, cuando nos está hablando del arrebatamiento, cuando Él venga a por su iglesia. Puede ser que podamos irnos en el arrebatamiento, pero también puede ser que el Señor nos llame a su presencia, lo que el mundo llama que morimos, que vamos a la tumba, pero nosotros sabemos que no morimos, sino que vamos directamente a la presencia de Dios. Y es en ese momento cuando ahí el Señor acaba su obra de perfeccionamiento hasta el día del Señor Jesucristo, es decir, hasta que Él nos llama a su divina presencia. Por tanto, vemos que es algo que debemos de estar atento a ello. Por tanto, Dios el Padre está disponible de perseverar y de completar hasta el fin la obra que Él comenzó. Nos sigue diciendo también la palabra de Dios con respecto a todo esto en Judas 1:24. Dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Nótese que es la gracia de Dios la que tiene el poder ¿para qué? Para guardarnos sin caída. Es decir, nosotros podemos caer, podemos resbalar, pero sabemos y tenemos la seguridad de que el Señor Jesucristo, Él, nos levantará. Gálatas 3:3 dice, y le está diciendo Pablo ahí a los Gálatas, fijaros que son palabras necias, pero eran una realidad. Y les dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Es decir, habiendo comenzado por las cosas espirituales, que son las cosas eternas, ¿vais a acabar por las cosas de la carne? Es decir, la carne sabemos que acarrea muerte, pero el Espíritu acarrea vida. ¿Y van a acabar por ahí? Por eso le está llamando y le dice: ¿tan necio soy para esto? El cristiano podrá caer, pero mucho más poderosa es la gracia de Dios. ¿Sabes? Hay un muñequito que se le llama el tío vivo. A lo mejor algunos lo han visto, otros quizá no lo han visto. Bueno, es un muñeco de plástico y que en los pies tiene como una bola redonda. Es de plástico, pero en el interior es de hierro. ¿Y qué es lo que pasa? Que este muñequito, pues cuando se tira al suelo, se deja caer,
cae, pega con la cabeza al suelo, pero rápidamente se pone de pie, porque no puede permanecer caído. ¿Y por qué se pone de pie? Se pone de pie porque el hierro que lleva dentro le hace permanecer, con el redondez que lleva, le hace permanecer de pie. Lo mismo le ocurre al creyente. Si tenemos la naturaleza de Cristo Jesús, es decir, si hemos nacido del Espíritu, esto no evita que podamos caer, pero nos pasará como como el tío vivo, ya que dentro de nuestra naturaleza está el Espíritu Santo de Dios, que nos fortalece y nos levanta al momento. Es decir, no estamos libres de tentaciones, no estamos libres de caídas, pero esto sí, rápidamente nos ponemos de pie. ¿Por qué? Porque poderosa es la gracia de Dios para mantenernos. Y sigue diciendo también, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando el cristiano es el Señor y Salvador, cualquiera que tenga a Jesucristo como Señor y Salvador, puede tener una vida y tendrá una vida de continua comunión con Cristo. Esto hace que el cristiano pueda gloriarse en la esperanza de gloria de Dios cuando tenemos esa comunión. Mira, a Jesucristo no se le puede tener como en una estampa, ni en un escapulario, ni en un cuadro, ni mucho menos de esto, que cuando no me interesa, hasta muchos cogen al cuadro y le dan media vuelta para que no vean el pecado que van a cometer, por ejemplo. O cogen y si llevan una estampa, cogen y le dan la media vuelta, también. O la esconden o la ponen en otro lado. No, esto no. Jesucristo es una persona. Es una persona. Y como persona, Él anhela tener comunión con cada uno de aquellos que hemos creído en Él, en lo que Él ha llevado a cabo. Él desea tener esa comunión. Y si nosotros tenemos esa comunión con el Señor Jesucristo, empezamos a practicarla aquí ya en la tierra, sin duda alguna, también la tendremos en la eternidad. Pero te aseguro algo, si tú no tienes esa comunión con Jesucristo aquí en la tierra, tampoco la tendrás en la eternidad. ¿Queda claro? Por algo dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gloriarse en la esperanza de gloria de Dios. Es decir, la palabra nos gloriamos es la palabra que se usa, se dice en griego kauchaomai. Es una expresión que denota júbilo y regocijo. Por tanto, el cristiano nacido de nuevo, fíjate, y subrayamos esta palabra, el cristiano nacido de nuevo, no tiene razón alguna para temer al futuro. Y todas las razones, esta sí que la tiene, para regocijarse en el futuro y mucho más en su Señor y Salvador Jesucristo. Debido a que tiene la esperanza depositada y asegurada por Dios, ya que su destino final del creyente es participar de la misma gloria de Dios. Y esto nos lo dice la palabra de Dios bien claro en Primera de Timoteo 1:1, donde dice Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y el Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Es decir, que todos los creyentes, nuestra esperanza es el Señor Jesucristo. Y también Juan 17:22 dice, la gloria que me dites, está orando el Señor Jesús al Padre, yo le he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Nótese aquí que el mismo Señor Jesucristo está pidiéndole al Padre que esa gloria que Él tuvo, la podamos tener y participar de ella. Sigue diciendo la palabra de Dios, Romanos 5:3 al 4, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba es esperanza. Hallamos aquí
que no nos regocijamos solamente por nuestra futura esperanza, como dice el versículo 2 que acabo de leer y compartir, sino que también nos regocijamos en la presente, es decir, la que estamos viviendo ahora, en la presente seguridad de que en nuestras tribulaciones producirán paciencia, como dice el versículo 3. El sufrimiento no es algo anormal. Todas las personas ya desde que nacemos lo padecemos. Los bebés, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los ancianos, absolutamente todas las personas sufren, tienen sufrimientos. Así que no es algo anormal, sino que es algo normal. Y esto es normal por causa del pecado, porque la voluntad de Dios no es que el hombre sufriera aquí en la tierra, sino todo lo contrario. Pero fue a causa de la rebelión de Adán y Eva, nuestros primeros padres, que ellos desobedecieron a Dios, pecaron contra Dios, y ese pecado ha quedado implícito en nuestros genes ahí. Es por tanto que cada persona debe de arrepentirse individualmente y experimentar el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Así que vemos que no es anormal, sino está más bien en el amante plan de Dios para su creyente, es decir, para todos aquellos que hemos creído en Él. Y puede pensarse cómo es que Dios tiene un plan a través del sufrimiento, a través de las tribulaciones. Tribulaciones, opresiones o aflicciones, las dificultades de la vida que nos acosan, pruebas, problemas, conflictos, apuros, como se suele decir, lo que más nos sobra a todo ser humano aquí en la tierra son problemas. Los problemas y las dificultades no hay que buscarlas, ellas vienen solas, están ahí y como he dicho antes, es precisamente por causa del pecado, que está ahí, está alrededor. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos, a los discípulos de hoy en día, que debemos de confiar en Él, porque si confiamos en Él, tendremos paz, no como la que el mundo la da, sino la paz que Él da, que es muy distinta y muy diferente. Hechos, capítulo 14, versículo 22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciesen en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones extremos, entremos en el reino de Dios. Nótese aquí, es necesario que a través de muchas tribulaciones extremas entremos en el reino de Dios. Muchas personas aceptan a Jesucristo y piensan que aceptar a Jesucristo y tenerle como Señor y Salvador, que ya la vida aquí va a ser un camino de rosas. Y el Señor no ha prometido esto ni mucho menos, sino como he leído antes en Juan 16:33 dice que en el mundo tendréis aflicción. Y es lo que vamos. De hecho tenemos aquí en el mundo aflicciones. Ahora bien, el cristiano o la cristiana que se desentiende de las tribulaciones, de las angustias, que vive una vida cómoda, que vive una vida placentera, ¿qué testimonio puede dar a una persona que esté pasando necesidad? Absolutamente ninguna. Si no ha tenido ninguna tribulación, si no ha tenido persecución, si a lo mejor hasta nunca ha dado un folleto y le han dicho que no por el desaire, etc. Pues ¿qué tribulación va a tener? Algunas personas también piensan que una tribulación grande, por ejemplo, es lo que están pasando con su familia. Y eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios. La tribulación que está diciendo aquí se está refiriendo siempre por causa del Evangelio, por causa de la palabra de Dios, no por causa de nuestra familia, de nuestros amigos o de en el trabajo o cualquier otra circunstancia, sino por causa siempre específicamente de el Evangelio.
Primera de Tesalonicenses 3, versículo 3 y 4 dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Es decir, que Pablo sabía muy bien, no le vino de sorpresa, sino que sabía muy bien que le iban a venir tribulaciones. Pero la tribulación iba a tener en él, iba a producir algo. Por tanto, cada creyente debemos de esperar que aquí en la tierra, es decir, que aquí en este mundo, el mundo no nos va a recibir con los brazos abiertos, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el mundo rechaza a Jesucristo. Y si le rechazan a Él, nos rechazarán a nosotros también. Por tanto, vamos a tener tribulaciones. Ahora bien, ¿por qué se regocija el creyente en las tribulaciones? Pues precisamente se regocija el creyente, el cristiano, nacido de nuevo, porque él sabe algo. Él sabe que la tribulación produce paciencia. Paciencia, literalmente, significa permanecer bajo, morar bajo, de modo que significa soportar, resistir, aguantar, quedar bajo, sobrellevar, conformarse en medio de las dificultades y decir: gracias, Señor, en medio de las aflicciones. Qué difícil es esto, ¿verdad? Decir gracias cuando a lo mejor estás pasando frío y no tienes ropa. Decir gracias cuando tal vez pues tienes necesidad de comida. Decirle gracias a Dios, porque Dios tiene con todo ello un plan maravilloso para nuestras vidas. Incluye también estas aflicciones una paciente resistencia bajo las pruebas. Las pruebas y las aflicciones deben fortalecer al creyente. ¿Cuántas personas hay en el mundo secular que lo han tenido o han vivido una vida placentera? Sin embargo, cuando se han quedado sin trabajo, cuando han perdido sus posiciones, que sabemos que en esta tierra son pasajeras, y se han quedado quizás sin amigos, sin nada, muchos hasta se suicidan. Otros se van al alcohol, otros se van a las drogas, otros roban, otros matan. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esa esperanza. Ellos no le producen esas aflicciones. Ellos ven esas aflicciones como algo que es una maldición. Pero el cristiano lo ve como algo para fortalecerse en el Señor y que va a dar un fruto. Las presiones deben acercarnos cada día más al Señor Jesús. De hecho, el cristiano y la cristiana que muchas veces vive una vida, se puede decir, un poquito light, ¿me entendéis? Una vida que, bueno, entre la iglesia y entre el mundo, muchas veces vienen esas aflicciones. Y si verdaderamente es un cristiano, esa aflicción precisamente va a hacer que se acerque más al Señor Jesús. Por tanto, cuando nos acercamos más al Señor Jesús, vamos a conocer la toda suficiencia de su gracia. Dice también la palabra de Dios que vamos a tener todo eso y mucho más. Cristo es suficiente para toda situación. Nos sigue diciendo también Romanos 5:4, nos está hablando y nos dice la prueba. Prueba. Esto viene de una palabra que significa probar. ¿Por qué Dios no envía tribulaciones? Él no está probando. ¿Por qué dijo Dios a Abraham que sacrificara a su hijo en Génesis capítulo 22? Es que Dios quería al hijo de Abraham, a Isaac, que le sacrificara. ¿Qué propósito tenía Dios con ello? Pues Dios tenía un propósito. Y es como dijo más adelante: no levantes tu mano contra tu hijo, porque ya he visto que no me has negado ni aún a tu hijo. Dios quería que Abraham
le diese lo que más le amaba. Y muchas veces precisamente vienen tribulaciones, vienen dificultades a la vida del creyente, y vienen porque Dios nos prueba, para ver si podemos acercarnos a Él, para ver si estamos dispuestos a darle lo que más amamos, o hacer como otros hacen, que dicen ser cristianos, y sin embargo le dan a Dios las obras. Sí, las obras de su tiempo, las obras de su diezmo, las obras, todo le están dando las obras. Sin embargo, Él no lo ha dado todo. La prueba de nuestra fe es algo que es preciosa para el Señor, como dice Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, nótese, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, que nuestra fe, todas aquellas dificultades que hayamos pasado, todas aquellas pruebas, cuando se manifieste, cuando sea el día del Señor, que estemos delante de su presencia, esto será para gloria, para alabanza de Él, va a ser. Toda prueba y dificultad es una oportunidad única para confiar en el Señor Jesús y descubrir que Él es fiel y suficiente. La palabra prueba contiene la idea de la aprobación, de algo que es aprobado. El pensamiento es este: nosotros no somos solamente probados por tribulaciones que Dios permite, pero pasamos la prueba, como hizo Abraham en Génesis 22. Él estaba dispuesto a hacer lo que Dios le mandó en principio, a sacrificar su hijo. Estaba dispuesto. Y si no hubiera sido porque Dios le dijo detente, Él lo hubiera llevado a cabo. Él no le ocultó nada a Dios. Le dio todo lo que más amaba. De modo que la palabra prueba contiene la idea de el carácter probado o la calidad de haber sido probado. La pregunta que podemos hacernos: podemos pasar mucho tiempo de creyentes, pero ¿hemos sido realmente probados hasta este extremo? ¿Estamos dispuestos a darle a Dios lo que más amamos? Por tanto, la palabra esta, haber sido probado o carácter aprobado, se refiere a una persona que ha pasado exitosamente el duro examen. Ha aprendido que por la gracia de Dios Él puede resistir. He confiado en Dios en medio de la tribulación y he visto que Dios es fiel. Hay personas, hay muchos cristianos que han pasado por muchas dificultades, por muchas pruebas, penalidades. Pero sabes una cosa, aún en las penalidades, aún en las pruebas, ellos han comprobado algo, y es que Dios no le ha abandonado. Él sigue siendo fiel. La prueba produce esperanza. El ciclo se ha completado. Empezamos con esperanza, versículo 2, y ahora vuelto a la esperanza en el versículo 4. Un joven marinero, o una persona, cuando por vez primera se embarca en un barco y pasa su primera tormenta, sus primeros vaivenes, para arriba, para abajo, de un lado para otro, mareos, vómitos, etc. Cuando la pasa, al final puede ver que si la ha pasado una vez, puede pasarla otra. Entonces vemos que esto le da esperanza y puede volver a hacerlo de nuevo. Y esto es precisamente lo que Dios quiere también con nuestra vida. A ver la fidelidad de Dios en cada tempestad de la vida. Esto produce la expectativa de nuestros corazones de que Dios continuará siendo fiel todo el tiempo, hasta el día que estemos con Él. Quizás una manera la puede ilustrar muy bien y muy clara, como vemos en Hechos 7. Esteban, este joven que fue Esteban, lo vemos aquí ejemplificado.
Primero, Esteban estaba bajo gran oposición y presión, precisamente por predicar a Jesucristo. Estaba en tribulación. Segundo, Esteban estaba y demostró gran resistencia y la soportó con gran valentía, como nos dice Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Nótese que él resistió la prueba y la resistió hasta la misma muerte. Voy concluyendo con esto. Los beneficios de ser justificados por la fe por medio de Jesucristo son innumerables. Tenemos una esperanza viva, esto es, en Jesucristo. También Él mismo es el que nos entra al trono de la gracia. Por Él podemos entrar, gracias al sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario que llevó a favor nuestro, es que podemos entrar al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Además, lo que se le llama como los contratiempos en el creyente producen en cada creyente paciencia y esperanza. Mi amigo, mi amiga, yo no sé si tú estás pasando tribulación, si tú estás pasando dificultades en estos tiempos que estamos pasando de crisis. Aquí en España, en esta época, en el año 2012, lo estamos pasando fatal. Todos. Pero sabes, los creyentes tenemos una esperanza viva. Y sabemos que estas tribulaciones, estas dificultades, en nosotros produce una esperanza de gloria. Que sabemos que aunque estamos ahí, sabemos que hay muchos cristianos y cristianas que son despedidos de los trabajos, que se quedan sin trabajo. Sabemos que Dios es fiel y Dios no los va a dejar ni los va a abandonar. Dios los sustenta, Dios les provee, Dios les da porque le ama. Si murió por nosotros, ¿no nos va a guardar? ¿No nos va a sustentar? Son pruebas, son cosas que nos tocan vivir. Pero ¿cómo la podemos sobrellevar si no tenemos a Cristo en nuestro corazón? Como he dicho antes, aquellas personas que no lo tienen suelen acabar mal. Suelen separarse de esposa, de esposo. Suelen ir a las drogas, al alcohol, al suicidio, a matar incluso. Están desesperados de un lado para otro. No tienen un futuro. Algunos, los más jóvenes, se van a otras naciones a buscar trabajo, pensando que, quizás con trabajo, con ganar dinero, que ahí ya está la solución. Pero la solución no está. Esa alma seguirá vacía y sin esperanza, aunque tenga un buen sueldo, aunque tenga posiciones, casa, coche, etc. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Pero si tienes a Cristo, lo tienes todo. Por eso, mi amigo, mi amiga, si tú quieres ahora invitar al Señor Jesucristo, por medio de la fe en Él, a recibirle en tu corazón como Señor y Salvador, pues puedes orar conmigo y hacer esta oración, muy fácil, muy sencilla. Repite ahí y di conmigo: Señor Jesús, te pido perdón porque soy un pecador, una pecadora. Me arrepiento de todos mis pecados, que son muchos. Te entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, y te recibo, oh Jesús, como Señor y Salvador. Gracias te doy, porque ahora sé que puedo entrar a la presencia de Dios Padre. Sé que tú me has reconciliado con Dios, y es por eso que te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de todo corazón, yo te animo a que no solamente te quedes ahí, que no hagas como se suele hacer hoy en día, que cuando ya me han solucionado el problema,
ya no me acuerdo de quién me ayudó o quién me dio el favor, sino que es necesario que tú sigas experimentando el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y para ello es necesario que tú leas la palabra de Dios, los evangelios. Comienza ahí el evangelio de Juan. Bueno, puedes empezar por ahí. Y también comienza, cómo no, a congregarte en una iglesia cristiano evangélica, donde se predique el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y se enseñe la sana doctrina de Dios que está en su palabra. Y a toda la audiencia, me despido una vez más y será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos abundantemente. Muéstrame pues el camino para que te conozca. Anda con nosotros y apártanos, Señor, mi presencia.